Fue en octubre de 2022. Vivía solo en una casita pequeña, dentro de un barrio tranquilo de familias, de esos donde al principio todos se conocían, y las noches de Halloween eran ruidosas y llenas de niños corriendo de puerta en puerta. Llevaba allí desde 2015 y vi con mis propios ojos cómo esa tradición se fue apagando. Después de 2020, básicamente nadie celebraba, casi ninguna casa decoraba, nadie colgaba luces ni calabazas, y los niños ya no se disfrazaban ni salían a pedir dulces, cuando antes era algo enorme que se repetía cada año. Los 2 últimos años, mi calle se quedaba en silencio absoluto la noche de Halloween. Calles vacías, luces apagadas. Por eso, asumí que ese año sería exactamente igual. La mañana de Halloween me preparé un café y salí al porche para sentarme un rato, simplemente a mirar los árboles con sus colores otoñales. En cuanto abrí la puerta, los vi. 2 figuras de pie en mi jardín, a unos 10 metros de distancia, justo donde empezaban los árboles. Digo, niños, pero en realidad no lo sé con certeza. Lo supuse porque llevaban máscaras de Halloween. Eran altos y muy delgados, probablemente adolescentes de instituto, si no adultos jóvenes. Estaban lo bastante lejos como para que no pudiera verlos bien, pero casi en el instante en que abrí la puerta, se quedaron completamente inmóviles durante un segundo, como congelados, y después se apresuraron a internarse más entre los árboles, alejándose de mi casa. La forma en la que huyeron no podía ser más sospechosa. Fue exactamente la reacción que esperas cuando pillas a unos chavales haciendo algo que no deberían. Y aunque era Halloween, jamás había visto a nadie vagando enmascarado por la mañana. Pensé que serían simplemente unos chicos haciendo el idiota, aprovechando la excusa de la fecha. Al fin y al cabo, se marcharon en cuanto me vieron, así que no sentí que tuviera que preocuparme demasiado. Me senté fuera, disfruté del clima fresco de otoño mientras tomaba mi café, y dejé que el día siguiera su curso. El resto de la jornada fue igual que cualquier otro día, hasta eso de las 4 de la tarde. A esa hora, solían empezar a verse los primeros grupos de niños pidiendo dulces, aunque como ya dije, llevaba años sin ver a ninguno. Aún así, y no sé muy bien por qué, preparé una bolsita de caramelos y la dejé a mano, por si de casualidad aparecía algún niño. Supongo que me aferraba a la costumbre, aunque todo lo demás hubiera cambiado. Me senté en el sofá del salón y puse cualquier canal que estuviera pasando las típicas películas y especiales de Halloween. Dejé también las cortinas abiertas para poder ver la calle por la ventana, por si acaso alguien caminaba por el vecindario. Durante las siguientes horas no vi más que unos pocos coches pasando de largo. Ningún niño. Nadie caminando. Al cabo de un rato, el sol se escondió y la calle entera quedó sumida en una oscuridad silenciosa, sin vida. Incluso después de tantos años así, seguía resultándome perturbador ver eso precisamente en Halloween. Me quedé en el salón, viendo la televisión mientras la noche avanzaba. Alrededor de las 8 de la noche, alguien llamó a la puerta. El golpe me hizo saltar del sofá. No había visto a nadie acercarse por la acera, y aunque hubieran sido un par de niños tardíos pidiendo dulces, me pareció una hora un poco extraña para seguir fuera. De todos modos, agarré el tazón con los caramelos y fui a abrir. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando vi que eran las mismas 2 figuras de la mañana. Llevaban máscaras y ropa completamente negra, de pies a cabeza, así que lo de niños seguía siendo solo una suposición, pero de cerca eran mucho más altos de lo que esperas en alguien que sale a pedir dulces. Y enseguida noté otro detalle inquietante. No llevaban bolsas, ni cubetas, ni nada para guardar caramelos. Se quedaron allí, plantados frente a mí. No podía verles los ojos a través de las máscaras, lo que volvía la escena aún más extraña. Aún así, intenté sonreír y les pregunté si querían dulces, extendiendo el tazón hacia ellos. Ninguno dijo una sola palabra, ni un gesto, ni una risa, nada. Solo silencio. Después de esperar un par de segundos, cerré la puerta, completamente incómodo. Incluso entonces seguía pensando que todo era alguna broma tonta de Halloween, que estaban tratando de asustarme solo por diversión. Esperé un minuto y volví a mirar por la puerta. Ya no estaban. Por algún motivo, eso me terminó de convencer de que era simplemente un jueguito estúpido y que no debía darle más vueltas.
Volví al sofá y seguí viendo la tele hasta tarde, hasta la 1 o las 2 de la madrugada. No me levanté del salón hasta entonces, cuando finalmente decidí irme a la cama. Para ese momento ya no me acordaba de ellos para nada. Me metí en la cama y empecé a quedarme dormido casi de inmediato, cuando un golpe resonó en la casa y me arrancó el sueño de un tirón. Me levanté rápido y abrí la puerta de mi dormitorio. Volvieron a llamar, esta vez con más fuerza, justo en la puerta principal. El sonido se propagó por el pasillo y por todas las habitaciones vacías. Bajé las escaleras en silencio, tratando de ver quién era. Tenía miedo de verdad, aunque estaba casi seguro de que serían los mismos de antes. A esas horas ya no era una broma inocente, como mínimo era acoso. Me acerqué a la puerta y miré hacia afuera. Solo había uno de ellos. Estaba de pie, con la máscara puesta, pegado a la puerta, llamando una y otra vez, golpe tras golpe. El otro había desaparecido, y eso fue lo que más me inquietó. ¿Dónde estaba el segundo? Retrocedí un par de pasos, intentando pensar con claridad, y entonces escuché un crujido suave detrás de mí. Una puerta abriéndose lentamente en el pasillo. Me giré. Al fondo, recortada en la penumbra, había una figura. Una sombra quieta. Y, en el mismo segundo en que lo miré, empezó a correr hacia mí con una violencia brutal, cuchillo en mano. Salí disparado escaleras arriba, subiendo los peldaños casi a ciegas, y me encerré en mi dormitorio. Cerré con llave y empujé todo lo que pude delante de la puerta. Muebles, cajas, lo que encontré. Mientras marcaba el número de la policía con manos temblorosas, trataba de pensar qué hacer si lograban entrar. Del otro lado oía sus voces amortiguadas. Eran los dos, hablando entre ellos en susurros tensos, como discutiendo qué hacer a continuación. Después de unos 30 segundos, escuché sus pasos alejándose por el pasillo, bajando las escaleras y finalmente saliendo de la casa. Unos agentes vinieron y revisaron todo, pero no encontraron gran cosa que pudiera ayudar a identificarlos. Coincidimos en algo, sin embargo. El que llamaba a la puerta era solo una distracción, una forma de tenerme entretenido, mientras el otro buscaba un modo de meterse en la casa y sorprenderme. Lo que nadie pudo explicar fue por qué me escogieron a mí. Esa es la parte que más me atormenta. Algunos dicen que probablemente fueran un par de adolescentes trastornados, o incluso adultos jóvenes, con alguna idea enfermiza en mente para esa noche de Halloween. Eso explicaría por qué todo me pasó sin motivo aparente. Pero la verdad es que no creo que jamás llegue a saberlo con certeza. Y aunque esa historia termine con la puerta cerrada y la policía marchándose, el miedo no se queda ahí. Porque a veces, cuando crees haber escapado de algo, hay otros que se esconden más lejos, entre los árboles, esperando a que te quedes solo de verdad. Detrás de mi barrio había un bosque bastante grande, con varios senderos para hacer caminatas y acampar. Los conocía casi todos. Me gustaba ir a menudo, pero descubrí que disfrutaba mucho más cuando no había nadie más por allí. Evitaba las zonas de camping más concurridas y prefería montar la tienda en algún tramo de ruta para mochileros lejos de las áreas principales. Este viaje lo hice casi al final del otoño. Me acuerdo perfectamente de los árboles desnudos, sin hojas, y del frío cada día más intenso. Pensé que aún podría aprovechar 1 o 2 fines de semana antes de que llegara el invierno de verdad. Salí a caminar alrededor del mediodía. No había coches ni gente en la entrada del sendero. En todo el recorrido de casi 13 kilómetros no vi un alma. Supuse que la mayoría ya había dado por terminada la temporada de caminatas y campamentos. Hacía más frío de lo que esperaba, pero llevaba varias capas de ropa, un buen abrigo y un saco de dormir preparado para temperaturas de hasta 20 grados bajo cero, más que suficiente para lo que pensaba hacer. Al cabo de un rato, encontré un claro que me pareció perfecto para pasar la noche. Estaba un poco apartado del sendero y estaba casi seguro de haber acampado allí alguna vez antes, así que me sentí cómodo. Monté la tienda, construí un pequeño círculo de piedras para el fuego y encendí una fogata modesta. Me preparé una taza de café descafeinado bien caliente y me senté junto al fuego, intentando entrar en calor. A medida que el sol bajaba, el frío se iba volviendo más cortante y una brisa constante me lanzaba ráfagas heladas a la cara, volviendo la experiencia bastante más dura de lo que había imaginado.
Y entonces empecé a ver algo a lo lejos, entre los árboles, muy lejos, lo suficiente como para confundirse con las ramas secas, los troncos y los matorrales. No podía distinguir qué era, pero, fuera lo que fuera, se mantenía siempre a la misma distancia, como si alguien supiera exactamente hasta dónde podía acercarse sin ser visto con claridad. Solo alcanzaba a notar un ligero movimiento entre los troncos desnudos. Con el sol hundiéndose en el horizonte, esa sensación se volvió más intensa, más invasiva. La idea de estar siendo observado empezó a colarse en mi cabeza, aunque yo intentaba convencerme de que era absurdo. Quise creer que no era una persona, que se trataba simplemente de un ciervo u otro animal moviéndose por su territorio. Una hora después del anochecer, con la oscuridad ya cerrada sobre el bosque, el mal presentimiento se mezcló con el viento helado y comenzó a calarme los huesos. Pensé que al menos podía solucionar una de las dos molestias, así que me metí en la tienda y en el saco de dormir para entrar en calor. Dejé la abertura sin cerrar, con la lona sujeta arriba, para seguir recibiendo algo del calor del fuego y poder ver las llamas al recostarme. Mi cuerpo agradeció el calor inmediato, pero no me tranquilizaba el hecho de que desde allí solo podía ver lo que quedaba justo enfrente de mí. Más allá de unos 3 metros del fuego, todo era un muro de negrura absoluta. Llevaba años acampando, así que esa sensación de estar solo en el bosque de noche no era nueva. Pero aquella vez era distinta. Todo el mundo dice que, si alguna vez tienes un mal presentimiento, si sientes que algo no va bien, debes recoger tus cosas y marcharte sin pensarlo demasiado. Yo era tan ingenuo que creía que nunca tendría ese tipo de sensación. Peor aún, cuando por fin la tuve, fui lo suficientemente estúpido como para ignorarla. Me quedé en la tienda, enrollado dentro del saco, mirando cómo el fuego se consumía lentamente. Pasaron 2 o 3 horas. Nada cambió, aparte de que el frío se hizo aún más intenso, hasta que empecé a oír un crujido rítmico a mi espalda, justo del lado de la tienda que no podía ver. Eran pasos sobre las ramas secas, pasos lentos. Me quedé paralizado, con el corazón golpeándome el pecho, tratando de imaginar cualquier explicación que no implicara que alguien estaba ahí, a unos metros de mí. Los pasos se fueron acercando, cada vez más próximos, hasta que me parecieron estar a apenas un par de metros de la tela de la tienda, y de pronto se detuvieron. El silencio que siguió fue peor. Solo se escuchaba el chisporroteo del fuego y el viento filtrándose entre los árboles. El corazón me retumbaba en los oídos. Creo que me quedé inmóvil, conteniendo la respiración durante un minuto entero, soportando la angustia de sentir, de saber, que alguien estaba justo detrás de la tienda. Al final, el miedo a no ver nada fue más fuerte que el miedo a lo que pudiera encontrar. Con un solo movimiento, abrí la cremallera del saco, agarré la linterna y salí de golpe de la tienda, apuntando directamente hacia el bosque a mi espalda. Nada, nadie, ni una silueta, ni un movimiento, ni un crujido. De alguna forma, eso hizo que me invadiera todavía más pánico. Nunca había oído pasos alejándose, ningún sonido que indicara que esa cosa, o esa persona, se retiraba. Una parte de mí empezó a preguntarse si me estaba volviendo loco. Me quedé allí, de pie, girando sobre mí mismo, pasando el haz de luz por cada árbol, por cada hueco, por cada sombra, durante al menos 15 minutos. Escuchaba atentamente cada sonido del bosque, sin poder decidir qué hacer, si apagar el fuego, recoger y salir corriendo en plena oscuridad, o quedarme en el campamento vigilando. El frío era insoportable, y el fuego se estaba quedando sin leña. Después de un rato, me convencí de que recoger era lo más sensato, aunque aún no supiera si me iría del todo o buscaría otro sitio cercano. Empecé a desmontar la tienda, intentando concentrarme. No había tocado aún ni la mitad cuando, de pronto, una ráfaga de pasos rápidos salió disparada de la zona oscura justo detrás de donde había estado la tienda. Me pareció ver una forma moverse entre la penumbra, alejándose. Pero con las sombras bailando al ritmo del fuego, no puedo jurarlo. Aceleré. Metí las cosas como pude en la mochila, deteniéndome a cada segundo para mirar alrededor, con la linterna temblando en mi mano. Estaba completamente paranoico. En unos minutos logré meter todo en la mochila y me la eché al hombro. Estaba a punto de apagar el fuego cuando un hombre apareció frente a mí, al otro lado de la fogata.
Se acercó rápido, entrando en el círculo de luz. Era alto y corpulento, con unos jeans rotos, una chaqueta polar sucia y un gorro negro cubriéndole la cabeza. Parecía rondar los 40 años y tenía una mirada pesada, distante, de esas que nunca parecen parpadear. Se detuvo a pocos pasos del fuego y dijo con una voz ronca y firme: «¿Te vas tan tarde? Hace demasiado frío para salir corriendo a la oscuridad a estas horas». No respondí. Di un par de pasos hacia atrás con la linterna aún en la mano. El tipo me miraba como si estuviera tratando de calcular cómo retenerme allí, cómo impedir que me fuera. Cuando notó que seguía retrocediendo, vi en su expresión el momento exacto en que se dio cuenta de que no tenía el control de la situación. Sus ojos se clavaron en mí con una mirada tan inquietante que me revolvió el estómago. Me di la vuelta y empecé a correr bosque adentro en cualquier dirección que fuera opuesta a él. Apenas veía a dónde pisaba, pero podía escuchar sus pasos detrás de mí, aplastando las ramas. Después de unos 30 segundos, dejaron de sonar. No supe si había decidido dejar de perseguirme o si simplemente ya estaba demasiado lejos como para oírlo. Aún así, no paré. Corrí 15 minutos más, solo para poner la mayor distancia posible entre los dos. Cuando al fin me detuve, estaba perdido. La oscuridad era absoluta. No tenía idea de en qué dirección quedaba el sendero. Aunque hubiera escogido el rumbo correcto, sería casi imposible distinguirlo en esa negrura. Me senté al pie de un árbol, con la espalda apoyada en el tronco, y esperé. Las horas pasaron lentamente mientras temblaba de frío. El bosque permanecía silencioso, inmóvil, tan negro como al principio. Juro que un par de veces escuché algo moverse en la distancia, como pasos amortiguados, como si aquel hombre siguiera caminando por allí, buscándome. No me moví. No dije ni una palabra. Solo esperé a que saliera el sol. Cuando por fin amaneció, pude orientarme y encontrar el camino de regreso. Salí del bosque sin un rasguño, y honestamente creo que fue un milagro. Estoy convencido de que ese hombre tenía intenciones muy oscuras, de las que apenas escapé. Seguramente estuvo siguiéndome todo el día, escondido entre los árboles, esperando el momento exacto para acercarse. ¿Por qué todo ocurrió de esa manera? ¿Y por qué tuve esa mínima oportunidad de huir? Nunca lo sabré. Si crees que los bosques solo guardan ecos y hojas secas, tal vez te tranquilice pensar que todo son exageraciones. Pero cuando las sombras también te siguen hasta tu propia casa, a veces el peligro ya no se esconde entre los árboles, sino justo detrás de una puerta que creías cerrada. El otoño pasado, mi hermana se fue de viaje durante el fin de semana de Halloween. Iba a una fiesta para la que tenía que tomar un vuelo, así que llevar consigo a su perro no era precisamente lo más cómodo. Solo estaría fuera un par de días, y yo me ofrecía a cuidar del perro mientras ella estaba fuera. En mi apartamento no se permitían mascotas, así que, en lugar de llevarlo conmigo, decidí quedarme yo en su casa durante esos días. Metí mi computadora de trabajo y algunas cosas básicas en una mochila y conduje unos 30 minutos hasta su casa por la mañana. Al cabo de una hora de estar allí, mi hermana se marchó rumbo al aeropuerto. El perro, un pastor alemán grande llamado Rocco, era muy fácil de cuidar. Ya lo había hecho varias veces antes. Era extremadamente cariñoso y, pese al tamaño, no era nada ruidoso. Con los años se había vuelto más tranquilo. La mayor parte del tiempo se limitaba a quedarse en la misma habitación en la que yo estuviera, echado, medio dormido mientras yo trabajaba. Instalé mi portátil en uno de los cuartos de invitados y empecé la jornada. Rocco se acomodó en su cama para perro, justo al lado del escritorio, apenas fuera de mi campo de visión. Durante varias horas no pasó gran cosa. Yo trabajaba, él dormía. Pero, de forma extraña, a lo largo del día comenzó a levantar la cabeza una y otra vez. Normalmente habría pensado que era simplemente porque escuchaba algún ruido insignificante, típico de los perros. Sin embargo, esta vez era distinto. Se incorporaba un poco, alzaba las orejas y se quedaba mirando fijamente hacia la puerta del cuarto, completamente atento, durante 5 o 10 minutos seguidos. Lo hizo tantas veces que, en un momento dado, decidí levantarme y echar un vistazo por la casa. Rocco me siguió en todo momento, pegado a mi lado, con una atención extraña, como si también estuviera buscando algo. Revisé la planta baja, miré por las ventanas, abrí un par de puertas, pero no encontré nada fuera de lugar. Aún así, una sensación incómoda se me quedó clavada en el estómago. Terminé de trabajar alrededor de las 5 o 6 de la tarde,
Siendo otoño, quedaba más o menos 1 hora de luz. Aproveché para ponerle la correa a Rocco y sacarlo a caminar por la parte de atrás de la casa. Mi hermana tuvo suerte con el sitio. Casi pegado al patio había una reserva forestal con un sendero señalizado perfecto para pasear. Pero en esa época del año, todos los árboles que flanqueaban el camino estaban ya desnudos, grises, como muertos. Le daba al lugar un aspecto inquietante, más aún a esas horas. Además, estaba todo en silencio. Solo se escuchaban nuestras pisadas aplastando las hojas secas. Sabía que el sendero era un circuito de unos 20 minutos. Íbamos más o menos por la mitad cuando, de pronto, Rocco se detuvo en seco. Literalmente dejó de moverse. Lo miré y le pregunté en voz baja qué pasaba, tirando suavemente de la correa, pero no avanzaba ni un centímetro. Ni siquiera giró la cabeza para mirarme. Tenía los ojos fijos en algo frente a nosotros, más allá del camino. Seguí su mirada, pero no vi nada. Nada entre los árboles desnudos, ninguna figura, ningún animal. Volví a acariciarle el lomo y a tirar de la correa, esta vez un poco más fuerte, intentando que continuara. Nada. Plantado, tenso, con toda su atención clavada en la profundidad del bosque. Al final, me di la vuelta para regresar por donde habíamos venido. En cuanto lo hice, Rocco empezó a caminar sin dudarlo. Durante todo el trayecto de vuelta no se detuvo a olfatear ni a curiosear como hacía siempre. Solo caminaba a mi lado, con la cola baja, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Verlo tan nervioso me puso nervioso a mí. No sabía si estaba más inquieto por él o por aquello que no podía ver y que lo tenía tan alterado. Cuando llegamos a la casa, llamé a mi hermana y estuve hablando con ella un rato. Le conté cómo se estaba comportando Rocco, preguntándole si había pasado algo extraño últimamente, si ya lo había visto así antes. No tenía ni idea. Durante toda la llamada, el perro permaneció pegado a mí, sin separarse ni un momento. Esa insistencia suya en no alejarse me hacía sentir cada vez más inquieto, como si él percibiera algo que a mí se me escapaba. Mientras hablaba por teléfono, empecé a caminar por la casa, mirando por algunas ventanas casi por costumbre, sin esperar ver nada. Rocco me seguía de cerca. No vi nada raro abajo, pero cuando subí de nuevo al cuarto de invitados y me asomé por la ventana, algo llamó mi atención. Solo fue un instante, como un destello en el rabillo del ojo. Tuve la impresión de ver a alguien allí fuera, muy cerca de la casa, cruzando de izquierda a derecha hasta pasar el borde del marco y desaparecer de mi vista antes de que pudiera fijarme bien. Fue exactamente esa sensación de «sé lo que acabo de ver», que se desvanece en cuanto diriges la mirada al lugar exacto. No podía decir con seguridad si había sido real o si era mi mente jugándome una mala pasada por lo nervioso que ya estaba. Me quedé en ese cuarto el resto de la tarde, sentado frente al escritorio, intentando calmarme. Puse algunos videos en la computadora y mantuve a Rocco cerca, a la vista. Él se tumbó junto a mí y casi no se movió. Durante las 2 horas siguientes no pasó nada significativo. El perro dormía. Yo veía videos e intentaba convencerme de que lo del bosque, lo de la ventana y todo ese malestar no eran más que coincidencias y paranoia. Conseguí desconectar un poco, pero nunca del todo. Cuando se hizo de noche, empecé a prepararme para dormir. Bajé con Rocco para sacarlo al patio una última vez. Abrí la puerta trasera y encendí las luces exteriores. El perro dudó un momento antes de salir, pero acabó haciéndolo. Mientras hacía sus necesidades, yo miraba alrededor. El bosque que rodeaba la parte posterior de la casa se veía aún más inquietante ahora, frío y silencioso. Vi a Rocco acercarse un poco a la zona de los árboles y luego detenerse, girándose de repente. No me miró a mí. Se quedó mirando fijamente hacia el lateral de la casa, con el cuerpo totalmente tenso. Me asomé un poco más por el marco de la puerta, siguiendo la dirección de su mirada. Y entonces lo vi, un hombre corriendo directamente hacia mí. Retrocedí de golpe. Rocco salió disparado en dirección al intruso, ladrando con furia. La cara del hombre cambió al instante. Pasó de la decisión a un gesto de pánico. Se frenó en seco, intentó esquivar al perro,
Por un momento creí que Rocco iba a lanzarse a morderlo, pero en el último segundo se detuvo, manteniéndose frente a él, ladrando y gruñendo con una agresividad que nunca le había visto, mientras respondía a mis gritos y regresaba hacia la puerta. Aproveché ese instante para meterlo dentro y cerrar la puerta de un golpe. Eché el pestillo casi sin mirar. Cuando levanté la vista, el hombre ya no estaba. En cuestión de segundos, todo quedó otra vez en silencio. Llamé al 911 de inmediato. Para ser totalmente sincero, la policía no sirvió de mucho. Recorrieron el terreno con linternas, hicieron algunas preguntas y se marcharon. Mientras hablábamos, jugué nerviosamente con la manija de la puerta trasera y descubrí algo que me heló la sangre. El seguro no funcionaba. La manija hacía el clic típico al girarla, como si se cerrara, pero la puerta seguía abriéndose sin resistencia. Mi hermana juró que nunca había estado así, que el seguro siempre había funcionado perfectamente. Esa misma noche, empaqué mis cosas a toda prisa, subí a Rocco al coche y nos fuimos a un hotel. Pasamos el día siguiente allí, lejos de la casa y del bosque. Pensándolo después, estoy convencido de que el hombre probablemente estuvo observándonos todo el día, desde algún punto entre los árboles, e incluso puede que nos haya seguido durante el paseo por el sendero. También existe la posibilidad, y es algo que no quiero imaginar demasiado, de que hubiese estado dentro de la casa mientras yo trabajaba arriba, moviéndose sin hacer ruido, aprovechando que el seguro de la puerta trasera ya no servía de nada. No puedo dejar de pensar en cómo Rocco levantaba la cabeza, siempre mirando hacia el marco de la puerta del cuarto donde yo estaba, y ese seguro roto, descubierto justo después, es una coincidencia demasiado grande como para ignorarla. Lo que tengo claro es que Rocco nos salvó. Lo espantó lo suficiente como para que el hombre se diera la vuelta y tuviera que huir sin poder hacer nada. Si no hubiera sido por él, no sé qué habría pasado cuando esa silueta corrió hacia la casa. Lo más extraño de todo es que, desde entonces, mi hermana no ha tenido ningún incidente parecido. Ningún ruido, ninguna sombra, nadie rondando la casa. Eso me hace pensar que tal vez ese hombre no estaba allí por ella. Quizás llevaba tiempo observándome a mí. Tal vez sabía que vivía en un edificio con más vecinos con demasiados testigos y esperó hasta que me vio solo en una casa aislada, junto a un bosque, para intentar hacer lo que fuera que tenía planeado. Probablemente algo horrible. No puedo asegurarlo, pero desde aquella noche, cada vez que apago las luces, sigo sintiendo que alguien, en algún lugar, aún me está observando. Si estas historias te dejaron intranquilo, si ahora miras de reojo la oscuridad de tu casa o del pasillo, deja tu like y suscríbete para escuchar más relatos que no te dejarán dormir en paz. Y si alguna de estas experiencias te puso la piel de gallina, o te recordó algo que tú mismo viviste, cuéntalo en los comentarios. Así sabremos que no eres el único que siente que algo se esconde al otro lado de la puerta.